Encantado de complementar un poco la información tan interesante que nos han dado Ana y Nieves y dar la enhorabuena a Securitas, porque de hecho Securitas fue la primera gran empresa, gran multinacional en España que adoptó ONA Activo, basado en encuestas online. Luego, a posteriori, otras empresas como CBR, Ecofares y fuera de España, empresas como Hitachi o Thermo Fisher Scientific han adoptado ONA, pero de hecho Securitas ha sido también la primera empresa en España que ha adoptado la combinación de ONA activo y pasivo. Y ya se ve que han hecho un trabajo muy bueno a la hora de aterrizar los insights en casos de uso específicos y documentar el resultado y teniendo muy claro qué es lo que querían hacer con ONA, que es uno de los principales desafíos que las compañías pueden tener. El hecho de que una tecnología tan ecléctica y con tantos casos de uso, a veces las empresas pueden perderse un poco en qué es lo que quieren hacer con los resultados, pero en este caso me han dado un buen ejemplo de cómo se puede aterrizar tanto en evaluación del desempeño como en la predicción de la rotación. Y bueno, a mí lo que me gustaría es, por una parte, tocar muy brevemente algunos casos de uso que quizá no eran tan relevantes en este proyecto, pero que sí pueden ser relevantes para otras compañías. Y luego también que la gente vea, que sea de forma muy rápida, cómo es una red organizacional de manera interactiva, cómo es una encuesta, y que lo podamos ver de una perspectiva más práctica también, ¿no? Bueno, es decir, resumiendo lo que ha contado Nieves, hay dos formas principales de implementar ONA activo y ONA pasivo. ONA activo en base a encuesta online y ONA pasivo en base al análisis de la huella digital en herramientas como Office 365. Un detalle importante que hay que clarificar es que desde un punto de vista de privacidad de datos, en ONA activo es muy fácil ir a nivel individual porque los usuarios dan su consentimiento a la hora de completar la encuesta y pueden revocar ese consentimiento de forma muy fácil en cualquier momento, ¿no? Sin embargo, en ONA pasivo, como fue en el caso de Securitas en este proyecto, pues el análisis de la huella digital se hacía solamente a nivel agregado. Entonces no se accede al contenido de las comunicaciones y no se muestra información a nivel individual, solamente a nivel de equipo. De esa forma, pues se adhiere completamente a GDPR y se mitiga cualquier preocupación sobre brecha de privacidad de datos. Los casos principales que ha tocado Securitas, pues en este caso era la evaluación del desempeño, la predicción de la rotación y la gestión del conocimiento. Hay otros casos de uso que también son relevantes, por ejemplo, la gestión del cambio, donde estos líderes informales se pueden utilizar como adoptadores tempranos de cambios estratégicos y solamente el 3% de líderes informales influencia hasta el 85% de la población restante, y acelerando la adopción del cambio hasta un 40%. Onboarding también está siendo un caso de uso relevante por el hecho de que cuando se adoptan modelos de trabajo híbridos o remotos, se pierde las interacciones presenciales durante los primeros meses que el empleado pasa en la organización. Entonces, posicionando a los líderes informales como buddies o mentores de esos nuevos empleados, se puede acelerar el tiempo que le lleva a ese empleado a alcanzar un nivel de productividad óptima. Algunas empresas aquí en Estados Unidos, por ejemplo, ya han llegado hasta el punto en que, como parte de la implementación, pues tienen recomendaciones específicas sobre qué personas están mejor posicionadas para actuar como mentores de empleados existentes o como buddies de nuevos empleados, y la tecnología puede incluso presentar de manera automatizada vía email al mentor con la persona que va a recibir esa mentorización y agendar una reunión para que se conozcan, de manera que se automatiza todo el proceso de mentorización y de onboarding. Desarrollo de liderazgo, si lo hemos tocado con Nieves. Complementar por mi parte solamente que en general vemos en todas las empresas una correlación positiva entre el nivel de desempeño o de potencial y el número medio de interacciones de cada grupo o de nominaciones recibidas en la encuesta. Sin embargo, en general, en todas las empresas hay un porcentaje significativo, en alguna empresa va hasta 2/3 de los empleados de alto rendimiento que no son reconocidos por sus compañeros como líderes informales. Entonces, es decir, por una parte, muy buena señal que la mayoría de las empresas tiene una correlación, pero aún hay un gap significativo que justifica esta implementación, y lo ideal es que cuando tengan un programa de desarrollo de liderazgo
asegurarse de que las personas que se unen sean simultáneamente empleados de alto potencial y empleados de alto rendimiento. Diversidad e inclusión se está convirtiendo en un caso de uso muy relevante. Estamos viendo dinámicas muy específicas cuando analizamos las interacciones entre grupos por género, por edad o incluso por etnia. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos descubrimos recientemente que los empleados africanoamericanos pues, tienen casi un 2,5%, o sea, son 2,5 veces más probable que estén desconectados de la organización que otros empleados. Y también, por ejemplo, había dinámicas muy interesantes a la hora de cómo los managers y líderes formales de la organización nominaban a otros empleados dentro de la organización. En el sentido de que métricas de diversidad e inclusión influencian la decisión de manera consciente o inconsciente a la hora de decidir a quién nominamos en la encuesta y, en otras palabras, de quién estamos reconociendo ese valor en nominaciones como compartir información, apoyo técnico, apoyo personal o inspiración. La identificación de mejores prácticas, sobre todo en empresas como el sector bancario, empresas de retail que tengan muchas sucursales o tiendas que estén operando con estructura similar, pero en donde algunas pueden tener mejor rendimiento que otras y no entendemos las causas raíces, también es un caso de uso muy interesante, ¿no? Entonces, si vemos que hay un equipo que tiene una media de interacciones mucho más alta que otros, podemos ver qué prácticas están teniendo para replicarlas a otras sucursales o otras tiendas o otras partes de la organización. Por ejemplo, hemos tenido clientes que vieron que había sucursales que solamente por el hecho de que organizaban team buildings de manera más regular, eso impactaba evitando la formación de silos y eso a su vez impactaba la generación de beneficio. Y luego, por otra parte, para aquellas empresas que estén yendo a través de un proceso de reestructuración organizacional, donde, por desgracia, pues tiene que reducirse la plantilla, es muy importante saber quiénes son esos líderes informales, porque, como estaba comentando Nieves antes, cuando un líder informal se va de la organización, ese círculo cercano se va a incrementar su riesgo de rotación y tenemos también empleados periféricos que son empleados de alto rendimiento que queremos retener dentro de la organización, pero que por el hecho de que no tienen ese apego o esas conexiones con la red organizacional, tienen mucho más riesgo de irse de la organización. Entonces, si tienes que tener un proceso de reestructuración organizacional, definitivamente lo que quieres hacer es retener a los líderes informales e identificarlos cuanto antes. Investigación reciente muestra que en el momento que se anuncia una reestructuración, el 75% de toda la organización deja la compañía durante los siguientes 3 años. Y luego, por la parte de ONA pasivo, el tema de bienestar del empleado y gestión del estrés laboral creo que es muy relevante hoy en día. Hay una métrica que es muy importante a la hora de analizar la huella digital con ONA pasivo, que es el porcentaje de comunicaciones que se envían fuera de horas de trabajo. Es muy importante porque el estrés laboral tiene un componente mucho más psicológico que transaccional. Lo que quiere decir es que si yo, por ejemplo, acabo de trabajar a las 5 de la tarde, pero estoy pendiente del móvil porque alguien me va a mandar un mensaje sobre el trabajo o algo que tengo que atender, yo no puedo desconectar psicológicamente del trabajo. Entonces, incluso aunque no tenga trabajo transaccional, eso puede impactar mi riesgo de estrés laboral. Y conectando también con lo que estaba explicando Nieves antes, como podemos analizar cuántas reuniones se tienen al día por departamento y cuál es la duración de esas reuniones, se ven, y esto es constante para muchas empresas con las que trabajamos, que aquellos departamentos que tienen reuniones más largas, por ejemplo, que tienen de media 1 hora o 1 hora y media, tienen mayor riesgo de estrés laboral y suelen trabajar mayor número de horas fuera de horas de trabajo o tener comunicaciones fuera de horas de trabajo que aquellas que tienen reuniones cortas, como de 15 o 30 minutos. Entonces, dando recomendaciones específicas o compartiendo mejores prácticas sobre lo que es la duración de las reuniones es un método muy efectivo para influir en la reducción del riesgo de estrés laboral. Luego, por otra parte, es decir, todo lo que tiene que ver con la gestión de relaciones con clientes, entender cuáles son los clientes con los que estamos pasando más tiempo, cuál es el tiempo de respuesta que le estamos dando
a estos clientes. Hay una palabra muy interesante en inglés que es responsiveness. Nunca he encontrado la traducción en español, es decir, el adjetivo de responder rápido, ¿no? Y en ese sentido es muy importante que los clientes que son estratégicos para nosotros, sobre todo, por ejemplo, porque están aportando un mayor beneficio a la compañía, aseguremos de que tienen un buen tiempo de respuesta, que nosotros estamos teniendo un buen tiempo de respuesta con ellos, que estamos gestionando de manera efectiva los emails enviados y recibidos, y a veces pasa que podemos pasar demasiado tiempo o darle mejor atención a clientes que nos demandan más atención, pero que son menos estratégicos para nosotros, y quitamos la atención de clientes que son más estratégicos. Entonces, todas estas cosas se pueden ver a nivel agregado con ONA pasivo. Por último, es decir, cuando las empresas están adoptando modelos de trabajo híbridos o remotos, ONA actúa como una tecnología de rayos X que te permite saber qué está pasando dentro de la organización con un nivel de detalle sin precedentes. Entonces, puede entender las dinámicas de colaboración interna, tanto en tiempo real como en el caso de Securitas, como hicieron, pues analizarlo de manera retroactiva y entender cómo la pandemia ha impactado las dinámicas de colaboración interna de la organización. Entonces, habiendo dicho esto, me gustaría que la gente viera pues de manera práctica cómo es un proyecto de ONA, aunque sea con unas pinceladas solamente por encima, ¿no? Cuando hablamos de la encuesta de ONA Activo, básicamente una encuesta muy sencilla donde tenemos un número de interacciones informales, y para cada interacción informal los empleados nominan a los compañeros con los que interactúan, y de esa forma, pues en 10 minutos se completa la encuesta. Ahora, una vez que se completa esta encuesta, y en este sentido, por cierto, una cosa muy interesante que hizo Securitas es que para interacciones como apoyo técnico no solamente se nominaba a los compañeros, sino que además se indicaba en qué área en concreto nos estaban aportando el apoyo técnico. Y eso hizo una diferencia muy fuerte a la hora del caso de uso de gestión del conocimiento. Pero, es decir, una vez que se completa la encuesta, básicamente lo que nos permite es hacer un ranking de los empleados, como vemos en la pantalla, con interacciones como apoyo técnico, compartir información, apoyo personal o inspiración, y de esta forma pues visualizar lo que es la red informal de la organización. Esto es una cosa muy interesante porque en cierta forma lo que estamos haciendo es una transición desde la concepción de la empresa como una jerarquía, como una pirámide, hacia una concepción mucho más líquida, mucho más fluida, donde el valor del empleado no viene dado exclusivamente por su rol y por su nivel de experiencia o por el tiempo que lleva la organización, sino por la contribución proactiva con sus compañeros y el capital social que genera dentro de la organización. Esa combinación de capital social con capital humano es lo que es innovador en este tipo de iniciativas. Y en este caso, Securitas entendió muy bien desde el primer momento, desde que hicimos el proyecto en 2019 y la continuación en 2021, que el valor de ONA viene a través de la integración de métricas de capital social en procesos existentes, no en la información de ONA por sí sola. Es en esa complementariedad donde ONA es muy, muy eficiente. Si yo sé que una persona tiene 20 interacciones dentro de la organización, no me dice nada sin compararlo con otras personas que están en el mismo departamento, que están en el mismo rol, que están con el mismo nivel de experiencia, o incluso haciendo benchmarking con otras empresas de la industria. Entonces, ahí es donde se puede conseguir información muy accionable, cuando se complementa con otras métricas. Luego, lo que es el concepto del líder informal, pues veis a una persona básicamente que de manera muy fácil puede influenciar al resto de la organización, ya sea en iniciativas donde tenemos que identificar a embajadores culturales, donde queremos adoptar nuevas tecnologías, o solamente un proceso, por ejemplo, de reestructuración o de fusiones o adquisiciones. ¿Qué pasa hoy en día? Que muchos de los embajadores o adoptadores tempranos de cambios que se identifican son empleados periféricos. Entonces, una persona que está en una posición de ser un agente del cambio, si no tiene esa influencia, por mucho que intente, no va a arrastrar al resto de las organizaciones. Mucho cuidado, porque a veces cuando las empresas adoptan metodologías ágiles, por ejemplo, otro tipo de nuevas formas de trabajar, a veces se reciclan líderes formales como agentes del cambio
sin que sean personas que a lo mejor tengan la influencia o el conocimiento que es necesario para ocupar esas posiciones. En cualquier proceso de cambio, quien es posicionado como autores tempranos es crítico a la hora de determinar el éxito de esa iniciativa. Otro caso de uso muy interesante es la identificación. Oh, voy a tener que cortarlo porque estamos aquí con... Se ha salido de la... Tengo abierto un dato. Es la identificación de comunidades informales y silos organizacionales. Para complementar un poco lo que estaba comentando Nieves, es decir, indicar que a la hora de identificar esas comunidades informales, esto se puede hacer de manera completamente automatizada, no solamente a través de plataformas, sino además... Sorry, I'm still not sure about that. Ha interrumpido Siri aquí. No solamente a través de la plataforma, sino a través de informes ejecutivos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una red de un equipo en concreto, ¿no? El equipo de mantenimiento. Y vemos que el algoritmo va hasta el punto en que colorea automáticamente lo que son los hilos organizacionales. Y aquí vemos, por ejemplo, pues que hay una persona un grupo que está desconectado de la organización y otra persona aquí, por ejemplo, que está potencialmente actuando como un cuello de botella. El concepto de cuello de botella es un poco subjetivo, es decir, hay que analizarlo. Lo que nos puede dar ahora es una indicación, pero luego tenemos que investigarlo caso a caso para ver si se trata de una persona que proactivamente está intentando hacer un link con el resto de la organización o una persona que por su influencia o su puesto de liderazgo formal está evitando que ese silo organizacional interactúe con el resto de la organización. O sea, si son puentes o cuellos de botella, ¿no? En Puente positivo, o cuello ¿no? de botella. Están uniendo dos departamentos que si no, no hablarían, o son cuellos de botella, está haciendo que todos los contactos pasen por esa persona en lugar del resto del equipo, ¿no? Exactamente. Y además, algunas de las nuevas capacidades que ofrece ONA incluye lo que es el análisis de la red en los informes ejecutivos en base a la concentración de interacciones, de manera que ya en los informes se puede identificar de manera totalmente automatizada, decir, mira, tienes 2 silos organizacionales, esta es la composición de cada silo, estos son los 5 líderes informales que están en cada silo organizacional y automáticamente presentarlos vía email para que se conozcan y mitigar. Entonces, ha llegado a este punto de que no solamente es descriptivo o predictivo, sino prescriptivo y automatizar esas intervenciones que hacen falta para mitigarlo. Uno de los principales problemas o desafíos de cualquier iniciativa de People Analytics es coger los insights que se obtienen y materializarlos en acciones en la compañía. Entonces, cualquier capacidad que pueda automatizar esas intervenciones siempre hace un efecto muy importante.